Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un placer estar hoy con ustedes nuevamente acá. Mi nombre es Adrián Narváez, soy vocal de la Sociedad Argentina de Hepatología y voy a estar coordinando con ustedes esta jornada. Y bueno, hoy tenemos una jornada muy interesante sobre hepatitis C, así que bueno, primero que nada queremos agradecer a la Sociedad Argentina de Hepatología y al laboratorio AVI por darnos la posibilidad de seguir compartiendo este tema que para nosotros es muy importante. Hoy vamos a tener 4 charlas. La primera va a estar a cargo de la doctora María Laura Garrido. La doctora es médica hepatóloga del Hospital Central de San Luis, Ramón Carrillo. Etapas en la cadena de cuidado de los pacientes con hepatitis C. La segunda charla va a hablar el doctor Sebastián Marciano. El doctor es jefe de sección de hepatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, que va a hablar sobre el tratamiento simplificado de hepatitis C. También tenemos a la doctora Mónica Marino, que va a hablar de los objetivos de la OMS, de cómo dirigir el camino a la eliminación del virus de la hepatitis C. La doctora Marino es médica hepatóloga de planta del Hospital de Gastroenterología Buenorino Daondo. Y por último, vamos a hablar sobre estrategias de microeliminación en hepatitis C, que va a estar a cargo de la doctora Agustina Martínez Garmendia, que es médica hepatóloga de la sección de hepatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ir comenzando con la primera charla de la doctora Garrido sobre el cuidado de los pacientes con hepatitis C, y al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para que puedan hacer todas las preguntas que vayan en el chat. Haciendo todas las preguntas las van a responder los expositores.
Bueno, iniciamos entonces con la primera charla. Hola, mi nombre es María Laura Garrido, soy médica especialista en hepatología, trabajo en el Hospital San Luis y en el Hospital Central Ramón Carrillo de la provincia de San Luis, y el tema que me tocó charlar con ustedes hoy es la etapa en las etapas en la cadena de cuidados de los pacientes con hepatitis C. Esta es mi agenda. El primer tema que vamos a abordar es el paciente que llega al consultorio con diagnóstico de hepatitis C. ¿Cómo seguimos? Bueno, cuando el paciente llega al consultorio con un diagnóstico de hepatitis C, lo primero que deberíamos hacer es identificar si el paciente pertenece a un grupo de riesgo, si es o tiene historia de uso de drogas intravenosas o intranasales, si es hijo de una paciente con antecedentes de hepatitis C, si es trabajador de la salud, si es un paciente en hemodiálisis o que haya recibido transfusiones o trasplantes de órganos o tejidos antes de 1992, si está privada de su libertad, si se ha realizado tatuajes, piercings o algunos procedimientos de estos en sitios no seguros. Es muy importante hacer hincapié sobre los modos de transmisión del virus, explicarle a los pacientes cómo sí se transmite y cómo no se transmite, ya que muchas veces los pacientes llegan confundidos si tienen hepatitis C y cómo se contagia. A veces creen que es por los alimentos, no quieren compartir elementos de cocina, cuando en realidad lo más importante es hacer hincapié que no se transmite a través de besos, abrazos, leche materna, alimentos, agua, y que sí se transmite a través del contacto con secreciones, con fluidos, sangre principalmente del paciente, que no deben compartir elementos personales como cepillos de dientes o maquinitas de afeitar, eh, la importancia del cuidado en las relaciones sexuales. Es muy importante que los pacientes y los familiares reciban información sobre que si han participado en conductas de alto riesgo o se han expuesto a la sangre o fluidos sanguíneos del paciente. Se recomienda que se hagan la prueba de hepatitis C. Esto es fundamental para que el paciente sepa cómo cuidarse, cómo cuidar a su familia, y la familia también sepa cómo cuidarse y cómo cuidar al paciente. El tema que sigue son las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento. Bueno, todos los pacientes con hepatitis crónica por el virus C, independientemente del estadio de fibrosis, ya sean naive o no respondedores a un tratamiento previo, que no tengan contraindicaciones ni una corta expectativa de vida por una enfermedad que no sea solucionada por el tratamiento de hepatitis C y que quieran ser tratados, debieran recibir tratamiento para el virus. Respecto de las contraindicaciones, en la era de los antivirales de acción directa, existen relativamente pocas contraindicaciones absolutas para el tratamiento de la hepatitis C. Según la guía americana, se recomienda no tratar a las personas con una esperanza de vida corta, que no se pueda mejorar con el tratamiento contra el virus, el trasplante hepático u otra terapia dirigida. También hay datos disponibles en animales que indican que la ribavirina tiene efectos adversos teratogénicos, por lo cual está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas y requieran tratamiento con ribavirina. Eh, por eso también los hombres cuyas parejas femeninas estén embarazadas o tratando de concebir, no estaría indicado que reciban este tratamiento siempre y cuando incluya la ribavirina. También, bueno, se debe recomendar a estas personas, tanto hombres como mujeres, que reciban tratamiento con ribavirina, métodos de anticoncepción seguros. Y respecto de las contraindicaciones relativas, como no hay estudios a grandes escalas con antivirales de acción directa en mujeres embarazadas, se recomienda realizar el tratamiento para el virus previo a que la mujer se embarace. Las
entre las contraindicaciones relativas también están los menores de 3 años, ya que no hay ningún régimen antiviral de acción directa que esté aprobado para la población de los menores de 3 años. Para los pacientes mayores de 3 años está aprobado el ledipasvir-sofosbuvir para los genotipos 1, 4, 5 o 6. En los pacientes de 6 años están aprobados el sofosbuvir-velpatasvir, y a partir de los 12 años el lecaprevir-pibentrasvir, es decir, el Maviret. Los trastornos psiquiátricos no controlados o con problemas sociales que impiden la adecuada adherencia y seguimiento de los pacientes también sería una contraindicación relativa. Siguiendo con nuestra agenda, ahora vamos a hablar sobre el paciente con riesgo de reinfección, cómo lo abordamos y cuáles serían las etapas de cuidados en estos pacientes. Es fundamental el abordaje interdisciplinario de estos pacientes. Es muy importante que todos, el equipo de salud, cumplimos un rol en el tratamiento de los pacientes con hepatitis C, podamos interactuar y poder manejarnos en equipo para poder tratar a estos pacientes. Es fundamental que el equipo esté integrado por un profesional de salud mental, una trabajadora o trabajador social. Es muy importante que esté el médico que va a hacer el tratamiento, un bioquímico, un farmacéutico. Son todos los jugadores de este equipo los que van a tener que abordar el tratamiento de estos pacientes para que este tratamiento tenga éxito. Es fundamental ofrecer al paciente que ingrese en un programa para el tratamiento de la adicción, y en los que no van a querer tratarse, es decir, los que quieran seguir consumiendo, es muy importante brindar la información para evitar contagios, como por ejemplo no compartir jeringas ni agujas en las drogas, en el uso de drogas. Y también algo muy importante es evitar la estigmatización de los pacientes usuarios de drogas por parte nuestra, es decir, del equipo de salud. Respecto de si tiene indicación de tratamiento los pacientes con riesgo de reinfección, específicamente por uso de drogas, lo más importante que tenemos que decir es que, según la Sociedad Americana, el uso de drogas activo o reciente o la preocupación por una reinfección no es una contraindicación para el tratamiento. Muchas veces nos planteamos si estos pacientes van a poder ser capaces de cumplir con la adherencia a los tratamientos, a los controles, ya que sabemos que la medicación para el virus es muy cara, y entonces una de las principales preocupaciones es qué hacemos con este tipo de pacientes. Los usuarios de drogas endovenosas representan la mayoría de las nuevas infecciones por hepatitis C, aproximadamente el 70%, y es uno de los factores en la perpetuación de la epidemia. Por eso, lo que dijimos antes de la atención multidisciplinaria junto con el tratamiento antiviral son los que pueden disminuir la incidencia y la prevalencia del virus. Según este estudio publicado en este año, postuló que la eficacia de la terapia para las personas que usan drogas es muy alta, y que los recursos financieros se invierten de manera efectiva, ya que logran la curación de los pacientes de este grupo de alto riesgo epidemiológico, y así disminuimos el riesgo de transmisión de la infección. La adherencia al tratamiento fue solamente peor en el número de citas perdidas, pero no en el uso de la medicación. Los pacientes eran conscientes de la necesidad del uso regular de la medicación, y a los controles donde se les dispensaba la medicación asistían de manera rigurosa. Y sí, bueno, se vio también en este estudio que la adherencia disminuyó luego de la visita donde se les informaba la respuesta virológica sostenida, es decir, luego de curarse. Por otro lado, acá también tenemos el estudio ANCHOR, que nos apoya en esto de que estamos hablando del tratamiento de las poblaciones con riesgo de reinfección.
la Sociedad Americana publicó los datos preliminares del estudio que indican que las personas que se inyectan drogas y que tienen hepatitis C tienen altas tasas de cumplimiento y finalización en los programas de tratamiento y logran una respuesta virológica sostenida, incluso en los pacientes que tenían una adherencia imperfecta, ¿sí? Es decir, este estudio se realizó en el Instituto de Virología Humana de la Universidad de Maryland, incluyó 100 pacientes que tenían antecedentes de uso de drogas, de los cuales 58% eran usuarios activos de opioides intravenosos. 51% no tenía vivienda estable y la edad media de estos pacientes era de 57 años. Se les administró sofosbuvir velpatasvir por 12 semanas. De estos pacientes, 9 finalizaron el tratamiento entre 7 y 14 días más tarde, por eso estamos hablando de que lograron la respuesta virológica sostenida incluso con una adherencia imperfecta. Y en los usuarios de drogas activas, los usuarios activos de drogas, la tasa de curación fue cercana al 90%. Y como dijimos, la demora en la finalización del tratamiento no impactó en la respuesta virológica sostenida. Acá tenemos las recomendaciones de la guía americana, donde recomienda que a los pacientes usuarios de drogas se les haga testeos anuales para hepatitis C con anticuerpos, ya sea pacientes que no han sido testeados previamente o que venían siendo negativos, y depende del nivel de riesgo, se pueden testear de manera más frecuente. También recomienda que haya disponible testeos de anticuerpos en los programas de intercambio de jeringas y agujas para los pacientes con usuarios de drogas endovenosas, y que si sus anticuerpos son positivos, inmediatamente se realice la PCR confirmatoria y se los derive a un programa para tratamiento para personas infectadas. Es muy importante aconsejar a los pacientes sobre el riesgo de transmisión a otras personas del virus, y también resalta que el uso activo reciente de drogas con el riesgo de reinfección no es una contraindicación para el tratamiento del virus. Vamos a continuar con la agenda, ahora vamos a hablar sobre la evaluación previa al tratamiento. ¿Qué estudios debemos solicitarle a los pacientes que tienen diagnóstico de hepatitis C y que vamos a ver si pueden iniciar un tratamiento? Es muy importante completar las serologías del paciente para detectar coinfección con hepatitis B o HIV. Recordemos que uno de los riesgos de iniciar la terapia con tratamientos de antivirales de acción directa es la reactivación del virus B, así que por favor acordémonos siempre de solicitar la serología del virus B, ecografía abdominal, un laboratorio que incluye hemograma con recuento de plaquetas, coagulograma, hepatograma, albúmina, tasa de filtración glomerular calculada, carga viral y también genotipo, ya que el genotipo principalmente lo vamos a pedir en los pacientes no candidatos a tratamiento simplificado, ya que sabemos que para el tratamiento simplificado generalmente no es necesario, pero la recomendación del tratamiento simplificado como primera opción no invalida la realización de la genotipificación en pacientes sin tratamiento previo. Antes de iniciar la terapia antiviral también es recomendable realizar una prueba de embarazo y asesorar sobre los riesgos de los medicamentos contra la hepatitis C pueden provocar durante el embarazo. Es súper importante evaluar el estadio de fibrosis, ya que nos divide a los pacientes en dos grupos. Los pacientes sin fibrosis significativa se pueden dar de alta post-tratamiento, y con fibrosis significativa deben continuar en seguimiento. Los pacientes se pueden evaluar su fibrosis a través de los scores como el FIB-4 o el APRI, que se considera fibrosis significativa con valores mayor a 3,25 para el FIB-4 o mayor o igual a 2 para el APRI. Si tenemos disponibilidad de la elastografía es lo ideal, porque ya sabemos que no es invasivo y es muy fiable.
la fibrosis significativa se considera por arriba de 10 o 12 kilopascales. Es muy importante evaluar en el laboratorio y en la ecografía si existe alguna evidencia clínica de cirrosis. En la ecografía vamos a poder ver si los bordes hepáticos son regulares o irregulares, si la estructura hepática es heterogénea, si hay un aumento del tamaño del lóbulo caudado y esplenomegalia, que nos sugiera que el paciente puede tener una cirrosis. El recuento de plaquetas cuando es menor a 150.000 sugiere también enfermedad hepática crónica, con hipertensión portal, al igual que si el paciente tiene previamente una endoscopía con varices esofágicas y o gástricas, o tiene una biopsia hepática previa que informe su estadio de fibrosis. Es fundamental registrar todos los medicamentos que use el paciente, incluso los de venta libre, los suplementos dietarios y toda la medicación que consuma el paciente, y evaluar las potenciales interacciones medicamentosas. Para esto podemos usar la página de la Universidad de Liverpool de las interacciones farmacológicas, que es muy útil y nos permite evaluar los tratamientos que consume el paciente y si hay que cambiar alguno o elegir mejor la terapia antiviral en el caso de que no se pueda suspender o cambiar el tratamiento que esté usando el paciente. Y bueno, yo considero que tanto en la consulta por hepatitis C como por cualquier otra consulta es fundamental evaluar el esquema de vacunación de nuestros pacientes y poder completarlo. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias y espero que les haya servido. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu presentación. Saludos a la gente de San Luis, que sabemos que están conectados también. Y bueno, a continuación quería darle también la palabra, porque contamos con la presencia del doctor Sebastián Ferretti, que es el actual presidente electo de la Sociedad Argentina de Hepatología. Así que, Sebastián, si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes a todos. Simplemente para no sacar tiempo a la reunión, el agradecimiento a todos los que están conectados disfrutando de la sesión, a todos los disertantes, María Laura, Sebastián, Mónica, Ugina, a vos, Adrián, por la coordinación, y al laboratorio AVI, que ayuda a poner en marcha este tipo de campañas de difusión y de información que realmente contribuyen a seguir luchando contra esta enfermedad, que si bien, como nombró muy bien recién en la charla la doctora Garrido, ya tiene tratamientos que, como sabemos, curan prácticamente a todos los pacientes, lamentablemente hay una gran proporción de enfermos de hepatitis C que no saben que están enfermos, y también hay pacientes que se vuelven a infectar. Por eso todo esto sirve para seguir luchando contra esta enfermedad y tratar de lograr que en el 2030, como el objetivo que tiene la Organización Mundial de la Salud, tengamos un 2030 sin hepatitis. Así que bueno, los saludo de nuevo y los dejo disfrutar del resto de la sesión. Bueno, ahí la veo a Mónica también, que es nuestra Hola, secretaria de la Sociedad Argentina de Hepatología. ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bien, Bueno, ¿te parece que ahora, claro, ahora seguiría el sigo doctor. yo? ¿La vas a hacer tú? Bueno, vale. No sé cómo vos digas, Adrián. Vale, y vamos a seguir con la de Sebastián, creo que si me fuera No, el si no, programa. Dale, seguimos seguimos con la como de el programa. Sebastián. Bien. Dale. Bueno, la de ahora es la charla del doctor Sebastián Marciano, como lo presentamos al inicio. Es el jefe de la sección de patología del Hospital Italiano de Buenos Aires y va a hablar sobre tratamiento simplificado de hepatitis C. En esta oportunidad me voy a referir al tratamiento simplificado de la hepatitis C.
Históricamente existieron muchas amenazas al acceso al tratamiento de la hepatitis C, algunas de las cuales todavía están vigentes. Por ejemplo, el subdiagnóstico sigue siendo, al día de hoy, probablemente la principal limitación para que los pacientes sean tratados. Sin embargo, en otras áreas hubo bastantes avances, por ejemplo, en la evaluación del candidato al tratamiento. Ustedes recordarán que históricamente necesitábamos una biopsia hepática para elegir el candidato al tratamiento. Luego esto mejoró de la mano de los estudios no invasivos, como el FibroScan u otros métodos de elastografía, y al día de hoy podemos prescindir de todas estas herramientas para indicar un tratamiento, como veremos a continuación. Cuando teníamos que basarnos en estudios complejos como genotipos, biopsias y FibroScan para tratar a los pacientes, los costos de estos estudios complementarios eran otra de las limitaciones que hacían que los pacientes se pierdan en la cadena de cuidados y del tratamiento de la hepatitis. El costo en sí del tratamiento, si bien todavía sigue siendo algo elevado, ha mejorado mucho en los últimos años. Y el otro gran avance que hubo en el último tiempo es la complejidad de los tratamientos, que justamente dio pie a que podamos hacer tratamientos simplificados. Cuando hacíamos tratamientos basados en interferón, o incluso ya en la era libre de interferón, cuando coexistían múltiples esquemas terapéuticos que no eran pangenotípicos ni panfibróticos, elegir el candidato a cada tratamiento no era del todo fácil y se cometían errores en la práctica, de modo que no podíamos llevar el tratamiento a manos de no especialistas. Bueno, todo esto por suerte cambió mucho en los últimos años y se empezó a hablar de lo que es el tratamiento simplificado. ¿Qué es esto? Yo diría que es una estrategia para lograr la eliminación de la hepatitis C, que viene a complementar un poco lo que sería el testeo universal de la hepatitis C en mayores de 18 años y a complementar esta misión de tratar a todas las personas que son diagnosticadas. Lo que hacemos con el tratamiento simplificado es facilitar el tratamiento de la hepatitis de la manera que hacemos un diagnóstico y rápidamente podemos tratar al paciente. Esto hace que los pacientes no se pierdan en la cadena de cuidados, que es uno de los principales problemas con los que estuvimos lidiando en los últimos años, con gran cantidad de pacientes que se perdían una vez que eran diagnosticados. Y cuando aplicamos correctamente el tratamiento simplificado, logramos la curación de la hepatitis en casi el 100% de los pacientes tratados. Si bien no hay una definición exacta de qué es el tratamiento simplificado, yo diría que consiste en tratar con antivirales potentes y pangenotípicos a todas las personas que son candidatos, simplificando la evaluación inicial del paciente y el seguimiento de los mismos. El tratamiento simplificado, más en esta era donde todos nos hemos amigado mucho con la teleconsulta y la telemedicina, pasó a ser algo que luce como lo que ven a mano derecha. Tratamos en la actualidad pacientes que muchas veces no vemos personalmente en ningún momento, y esto es bien antagónico a lo que pasaba por ejemplo, en el año 2014, donde recién empezaban a aparecer los tratamientos con antivirales de primera generación, que había que combinarlos con interferón, y había tantas reglas en el momento de la evaluación inicial y durante el tratamiento que incluso para los especialistas esto era un problema. Hoy por hoy el tratamiento es tanto más sencillo que se puede hacer por no especialistas e incluso de manera remota. Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Básicamente por el gran avance que hubo en los tratamientos, particularmente de la mano de estos dos esquemas, donde vemos que ya sea con sofosbuvir más velpatasvir o con glecaprevir más pibrentasvir, podemos curar al 100% prácticamente de los pacientes, ya sean genotipo 1 a 6, sean tratados previamente o no sean tratados previamente. Con lo cual, esto fue lo que dio pie a empezar a pensar en tratamientos que puedan ejecutarse por médicos no especialistas. Entonces, ¿quiénes son los candidatos a tratamiento simplificado? Y quizás esto es el checklist que todos tenemos que tener a mano cuando queremos aplicarlo. Tienen que ser adultos con hepatitis C crónica, que no tengan cirrosis, que no hayan sido tratados previamente, no importa si es con interferón o con los regímenes actuales, que nunca hayan sido tratados,
que no sean coinfectados con HIV ni hepatitis C, perdón, con HIV ni hepatitis B, y que no tengan un antecedente de trasplante de órgano sólido. Si bien esto parece como muy exigente, si uno lo quisiera ver de una manera esquemática, la mayoría de las personas que viven hoy con hepatitis C, diagnosticados o no diagnosticados, cumplen con estos requisitos, porque ya los pacientes que han sido los más enfermos de una manera porque estaban coinfectados o porque eran trasplantados o porque ya habían sido tratados o porque tenían cirrosis, habitualmente ya estaban en el sistema de salud, contactados con médicos que lo estaban cuidando y fueron de alguna manera curándose en este tiempo. Y entonces hoy por hoy la mayoría de las personas que viven con hepatitis C son candidatas a tratamiento simplificado. De hecho, nosotros relevamos esto en nuestro sistema cerrado de salud, que es el plan de salud de nuestro hospital, y el año pasado, hacia mitad de año, había 37 candidatos a tratamiento, es decir, nuestro plan de salud tenía 37 personas con hepatitis C, de los cuales solo 2 no eran candidatos a tratarse de forma simplificada, uno porque tenía coinfección con HIV y otro porque tenía fibrosis avanzada. Y esto se replica en la mayoría de los reportes donde vemos que la mayoría de las personas serían candidatos a este tipo de tratamiento simple. Sin duda, y como sé que estoy hablando para una audiencia donde no hay especialistas, y justamente esta presentación es mucho más importante para médicos no especialistas que para especialistas, tenemos que empezar diagnosticando la hepatitis C. Esto tenemos que seguir haciéndolo con métodos de biología molecular, como se hace en HIV. Es decir, que el diagnóstico de la hepatitis C empieza por un anticuerpo antihepatitis C que es positivo, y el paso siguiente es confirmar la infección con una carga viral. Si la carga viral es positiva, esto confirma el diagnóstico. Si la carga viral es negativa, la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos con suspender ahí la evaluación, pero en caso de que sea un paciente de riesgo o que haya alguna duda con la metodología que se aplicó para hacer la carga viral, uno podría repetir 3 meses luego una carga viral y nuevamente, si viene positiva, confirma el diagnóstico y si viene negativa, se descarta. Pero este punto es el punto central y sigue siendo importante que se diagnostique de esta manera a todos los pacientes que tienen anticuerpos antihepatitis C positivos. Entonces, el primer paso va a ser confirmar que el paciente tenga hepatitis C y lo vamos a hacer con una carga viral de hepatitis C. Luego, interrogamos al paciente, no recibió tratamiento de la hepatitis C. Y ahí teníamos una tercera regla, que era que el paciente no tenga cirrosis. ¿Cómo hacemos entonces para saber si el paciente no tiene cirrosis? Bueno, lo que les decía previamente, históricamente usábamos biopsia hepática, después, y seguimos usando el FibroScan, pero no es estrictamente necesario en la evaluación inicial pretratamiento. Entonces, haciendo al menos uno de estos 3 métodos, uno puede aplicar el tratamiento. Es decir, ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero hay un score que se llama FIB4, un score que se llama APRI y está la elastografía. Cualquiera de estos 3 estudios que querramos hacer, o una combinación de ellos, pero por lo menos tenemos que hacer uno, que nos dé por debajo de estos puntos de corte, menos 3,25 para el FIB4, menos de 2 para el APRI y menos de 12,5 kilopascales para el FibroScan, nos habilita a descartar con bastante certeza que el paciente no tenga una fibrosis avanzada o una cirrosis y entonces nos permite avanzar con el tratamiento simplificado. A todos los pacientes los vamos a tener que testear para hepatitis B y para HIV para que sean negativos y pueda avanzar, y obviamente del interrogatorio sale que el paciente no sea trasplantado. Pero hablemos un poquito más entonces de lo que es la valoración de fibrosis. Recién les dije que al menos una de estas 3 estrategias tenemos que hacer, y por supuesto que las 2 de arriba son las más fáciles, pues son scores que son gratuitos para hacer, que los venimos usando mucho los hepatólogos, pero probablemente no tanto los no especialistas, y por eso lo voy a detallar aquí. Uno de ellos se llama FIB4, fíjense que pide muy pocas variables, la edad del paciente, las plaquetas y las transaminasas, AST y ALT, o TGO y TGP de nuestra nomenclatura, y donde tenemos un valor menor o igual a 3,25, el riesgo de fibrosis el riesgo de fibrosis avanzada o de cirrosis es muy bajo y nos permite entonces avanzar. Alternativamente o en forma aditiva podemos calcular otro score como es el APRI, que lo ven a mano derecha, donde de vuelta muy pocas variables vamos a tener que usar, transaminasas y plaquetas.
y con un valor menor a 2, de vuelta el paciente tiene muy bajo riesgo de fibrosis. Si tenemos la posibilidad de realizar un fibroscan, porque estamos en un medio en el cual tenemos acceso, el fibroscan tiene una mejor performance, donde el punto de corte sería 12,5. De la misma manera, entonces, con un valor por debajo de 12,5, el riesgo de fibrosis avanzada o de cirrosis es muy bajo. Entonces, de vuelta, alguno de estos tres tenemos que hacer por lo menos. Si tenemos acceso a todo, hacemos todo, pero no hay que trabarse en este punto. Podemos avanzar con el tratamiento con solo hacer una de estas tres cosas. Está pensando cuando el paciente va cumpliendo todos esos criterios y voy a elegir un tratamiento, es importante siempre, si bien las interacciones medicamentosas son relativamente pocas en este punto, chequear sistemáticamente, antes de elegir el esquema que le vamos a dar al paciente, sus medicaciones concomitantes para ver si hay algunas interacciones que podrían ser un problema y que podemos obviamente adaptar su medicación concomitante o el esquema que vayamos a recibir. Pero nunca se olviden de pasar por este punto. Bueno, y ahora entonces llegamos a que el paciente puede tratarse porque cumplió con todas las premisas previas. ¿En qué consiste el tratamiento? Como les decía, son 2 los esquemas posibles. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Son los 2 muy eficaces y no hay ninguna razón por la cual uno elegiría uno u otro en términos de efectividad. El primer esquema que ven a la mano izquierda es el sofosbuvir más velpatasvir. Se toma un comprimido por día por 12 semanas con o sin alimentos. El otro esquema es glecaprevir más pibrentasvir. Se toman 3 comprimidos por día por 8 semanas con los alimentos preferentemente. Aclaro que estos 3 comprimidos por día se toman en una sola toma, no se toman cada 8 horas como a veces pasa que hay cierta confusión cuando uno lo aplica. Con uno o con otro van a tener mayor a 99% de probabilidades de curar al paciente y con muy buena tolerancia. ¿Cómo van a organizar el tratamiento ustedes? Bueno, una vez que elijan cuál de los 2 esquemas van a darle, van a buscar una fecha de inicio de tratamiento y una vez que uno empieza el tratamiento, no se requieren controles de laboratorio durante el tratamiento y tampoco es mandatorio hacer visitas presenciales o virtuales. Esto uno lo puede organizar dependiendo del paciente que uno esté tratando. Yo creo que es importante acompañar a los pacientes siempre que hacen un tratamiento nuevo, entonces yo suelo hacer visitas de seguimiento en todos los pacientes, preferentemente virtuales, sin controles de laboratorio, pero sí es importante acompañarlo para ver adherencia, para ver que no haya problemas con la provisión de la medicación y básicamente para acompañar al paciente en un tratamiento nuevo. Muchos de los pacientes que van a tratar ustedes quizás no tienen ni siquiera medicación concomitante, entonces son personas que pueden cometer errores al tomar la medicación. Van a contar 8 a 12 semanas, dependiendo del régimen que ustedes elijan, va a durar 8 o 12 semanas y ahí va a ser lo que ustedes van a llamar fin de tratamiento. Finalizado el tratamiento, ustedes van a anotar esa fecha porque luego de 12 semanas o más, no hace falta hacerlo precisamente a las 12 semanas de la última toma de la medicación, es donde ustedes van a certificar si el paciente se curó o no se curó. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una nueva carga viral que tiene que ser negativa y que, como les decía, en más del 99% de los casos va a ser negativa y ahí el paciente va a estar curado y va a estar de alta por ustedes. Sugiere en ese momento valorar también un hepatograma, ya que si el paciente no normaliza las transaminasas, si tenía transaminasas elevadas basalmente, es que nos habla de que estamos en presencia de alguna otra hepatopatía, típicamente un hígado graso alcohólico, un hígado graso no alcohólico o una combinación. Entonces, para dar el alta al paciente, uno quisiera darlo sin hepatitis C y con hepatograma normal. Entonces, una vez que ustedes valoran la curación, como les decía, más del 99% va a estar curado. Únicamente si ustedes tenían un paciente en el cual tenían fibrosis que dudaban un poco si era avanzada y aplicaba quizás el tratamiento a ese paciente en particular, hacerlo de forma simplificada, esos pacientes quedan en seguimiento. Pero esta charla está enfocada principalmente en pacientes que no tienen fibrosis avanzada. Ahora vamos a hacer al final un comentario sobre esto. Entonces, en caso de que ustedes tengan un paciente por alguna razón que les daba duda que tenía un poco más de fibrosis de lo que ustedes podían medir, ese paciente requiere un seguimiento de por vida
para detectar que no ocurra un hepatocarcinoma con el paso del tiempo. Esto lo podemos discutir luego en la parte de preguntas. Es importante informar a todos los pacientes que se tratan y se curan que el riesgo de reinfección existe siempre, porque esta enfermedad, ustedes saben, que no deja inmunidad duradera. Entonces, si el paciente es un paciente de riesgo, como puede ser un trabajador sexual o un hombre que tiene sexo con hombres, estas personas tienen que hacerse cargas virales anuales como screening de la reinfección, ya que los anticuerpos no le van a servir porque van a ser persistentemente positivos. Y como siempre hacemos, sugerimos cambios en el estilo de vida, en caso de que estén presentes hábitos que no sean del todo saludables, consumo moderado de alcohol, controlar factores de riesgo cardiovascular, etc. Si ustedes tienen la improbable situación en la cual el paciente no se cure, bueno, ese paciente ustedes lo van a derivar a un especialista para valorar un retratamiento con otro esquema. Esta presentación, como les decía, fue apuntada principalmente a los pacientes que no tienen fibrosis avanzada o cirrosis. ¿Qué pasa si en los estudios iniciales el paciente sugiere que tiene cirrosis, ya sea por la ecografía, el examen físico, los scores o el fibroscan? Bueno, esos pacientes son un poco más complejos, requieren un enfoque más especializado, está este tema del screening de varices esofágicas y hepatocarcinoma, hay que clasificar al paciente, ver si está compensado o descompensado y en base a eso ver la función hepática de alguna manera para ver qué esquema usar. Y el seguimiento luego de la curación de estos pacientes es de por vida. Eso no quiere decir que el tratamiento de estos pacientes no es simple para un especialista, porque todos los especialistas vamos a poder tratar y curar a estos pacientes sin problema, pero no está dentro de lo que uno quiere llamar tratamiento simplificado, que es el tratamiento que le quiere ofrecer a los médicos de primera línea para lograr la eliminación de las hepatitis virales. Así que mi sugerencia es que estas personas que tienen cirrosis o sospecha de cirrosis sean derivadas siempre a un médico especialista. Entonces, para cerrar, el tratamiento simplificado básicamente es una estrategia de salud pública. Es lo opuesto a la medicina personalizada. Acá lo que queremos es, con poquitas herramientas, hacer un tratamiento que resuelva el problema de la mayoría de los pacientes. Y eso es lo opuesto a lo que es la medicina personalizada, que es un poco lo que se hacía antes, que teníamos genotipo y subtipo de hepatitis C y en base a eso uno elegía el tratamiento que era más correcto y le adicionaba o no le adicionaba ribavirina y otras tantas complejidades. La única forma de eliminar una enfermedad tan prevalente como es la hepatitis C es con una estrategia de salud pública y probablemente el testeo universal y el tratamiento simplificado sean los dos pasos más importantes. Para ir cerrando entonces, la mayoría de las personas con hepatitis C no ha sido aún diagnosticada. Entonces esto es lo que quizás el mensaje más importante. Quizás no nos centramos en esto porque el tema era tratamiento simplificado, pero no podemos tratar a nadie que no haya sido diagnosticado. Y de la misma manera, la mayoría de las personas que tienen hepatitis C no tienen cirrosis ni han sido tratados previamente. Entonces, la gran mayoría aplican para tratamiento simplificado y aplican para que los médicos de primera línea empiecen a animarse a tratar a los pacientes. Por lo tanto, el tratamiento simplificado puede tener un alcance masivo y un rol importante para eliminar a la hepatitis C. El mensaje acá es testear, rápidamente evaluar al paciente con lo poco que planteé previamente y tratarlo. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu charla, muy interesante. Y vamos a estar, recuerden que vamos a estar contestando las preguntas al final del ciclo de charlas. Ahora, a continuación, viene la charla de la doctora Mónica Marino, como la presentamos al inicio, médica de planta del Hospital de Gastroenterología Buenorino Udaondo y secretaria actual de la Sociedad Argentina de Hepatología, así que va a hablar de objetivos de la Organización Mundial de la Salud, cómo dirigir el camino hacia la eliminación. Moni, Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Así que bueno, vamos a continuar con las charlas y como les comentó anteriormente Adrián, voy a hablar acerca de los objetivos de la OMS y cómo dirigir el camino hacia la eliminación. Y en esto podemos comenzar preguntándonos si en el enfoque actual de la hepatitis C vamos a estar aprendiendo del error. Y como comentó anteriormente Sebastián, el objetivo principal, un poco ambicioso también que tiene la OMS,
es lograr la erradicación de las hepatitis virales y la erradicación de la hepatitis C para el 2030, es decir, en menos entre 8 o 9 años ya lograr con la eliminación total de las hepatitis. Y para esto tenemos que ver que ya en el 2016 la OMS, cuando hace una estimación global del número de muertes por hepatitis virales, por HIV, por malaria y por TBC, esto tomándolo en el periodo entre el 2000 y el 2015, fíjense que si uno analiza la estimación de muertes por HIV, está en descenso, la estimación de muertes por tuberculosis está en descenso, la de malaria también, y sin embargo, con todos los recursos que mencionamos anteriormente, teniendo la posibilidad de vacunas para hepatitis A y hepatitis B, teniendo un tratamiento tan efectivo como nos comentó recién Sebastián en función de la hepatitis C, cuando se hace una estimación global del número de muertes por hepatitis, la curva no desciende y sin embargo está en ascenso. Entonces ahí tenemos que empezar a preguntarnos esto que mencionábamos antes, ¿cuál sería el error? ¿Qué es lo que está pasando que no se está logrando ese objetivo de descenso de muertes? Y siguiendo en este análisis, cuando nosotros vemos cuál es la evolución del diagnóstico y del tratamiento de la hepatitis C, como se mencionó anteriormente, ya hablando en esta publicación del 2018, cuando se analizó en el 2017 la cantidad de pacientes que tenían hepatitis C, solamente el 20% de esas personas conocían su diagnóstico, y de ese 20%, solamente un 8% accedió al tratamiento. Por lo tanto, existe un 80% de personas que desconoce su diagnóstico de hepatitis C. Por lo tanto, si queremos empezar este camino de eliminación, como se mencionó anteriormente, es muy importante tratar estos dos puntos, es decir, lograr que el 90% de las personas conozca su diagnóstico y por lo tanto acceda a un tratamiento. Cuando uno ve los objetivos y las metas que propone la OMS para el 2030, están en relación a disminuir en el 90% la incidencia de la hepatitis C, disminuir el 65% la mortalidad y, como mencionamos, lograr que por lo menos el 90% sea diagnosticado y el 80% de esos pacientes diagnosticados sean tratados para la hepatitis C. Y siguiendo en este análisis que publica la OMS en su objetivo para el 2030, vamos a ver que buscando este objetivo final de reducción de infecciones y de muertes, cuando se evaluó a nivel parcial, es decir, cómo se venía desde el 2016 hasta el 2020, objetivo, se vio que la curva no venía siendo descendente, teniendo todos estos recursos como mencionamos anteriormente, sino que en la reducción de las nuevas infecciones al 2020 solamente ocurrió en un 30%, y cuando se evaluó la mortalidad, la curva tampoco fue descendente, sino que hasta incluso se aplana. Es decir, que hay un momento que no mejora, o sea, no se reduce la mortalidad, y que inclusive, si uno quiere hablar de las nuevas infecciones, hasta hay un pico, y en el 2017 ocurren mayor cantidad de casos respecto del 2015. Entonces acá nos encontramos nuevamente con la pregunta de si estamos cometiendo un error o qué es lo que está pasando en este plan de objetivo de erradicación de la hepatitis C. Y a partir de ahí, lo que se pudo identificar es que hay dos grupos de cohortes importantísimas que están relacionadas con esta traba, digamos, en el logro del objetivo de la eliminación de la OMS, y que principalmente tiene que ver con el grupo de los hombres que tienen sexo con hombres y los drogadictos endovenosos. Entonces, en función de esto y de lograr ese objetivo, es que se trató de establecer cuáles pueden ser las estrategias para lograr ese objetivo de la OMS, que también se va a desarrollar mucho más en la otra charla. Pero las estrategias se basan en tres pilares fundamentales. Uno es el tratamiento como prevención, es decir, mencionamos antes que tenemos un tratamiento súper efectivo para lograr la cura de la hepatitis C, y conocemos a ese grupo de pacientes que tienen una alta prevalencia de hepatitis C. Entonces, si nosotros vamos a tratar a ese grupo de pacientes, logramos eliminar de esa forma el virus, y de esa forma estamos utilizando el
tratamiento como prevención, es decir, no tenemos vacuna, pero tenemos un tratamiento súper efectivo y un grupo de pacientes conocidos con una prevalencia alta, al cual vamos a ir a buscar para tratar. Por otro lado, como mencionamos anteriormente, hay un 80% de pacientes que desconoce su diagnóstico, y parte de ese desconocimiento también depende de una falta en la accesibilidad, porque quizás los diagnósticos se tienen que hacer en centros súper especializados, porque lo tiene que ver conseguir el turno con el especialista, porque los turnos para los laboratorios son muy prolongados. Entonces, este es otro punto fundamental para mejorar en cuanto a la estrategia para el objetivo de erradicación. Y como otro pilar importante tenemos lo que se conoce como el cambio de roles, que también se mencionó anteriormente y que tiene que ver con que si solamente el especialista, el hepatólogo, es el que tiene que indicar el tratamiento para la hepatitis C, o si cualquier otra persona puede estar capacitada para hacerlo. Entonces, desarrollando un poquito cada uno de estos pilares y hablando del tratamiento como prevención, a partir de ahí es donde surge el concepto de microeliminación. Entonces, como les mencioné, tengo un tratamiento efectivo, un grupo de pacientes, de personas identificadas, que son las que están teniendo una alta prevalencia actual de hepatitis C, y a esas personas son las que voy a ir a buscar para tratarlas. Dentro de ese grupo dijimos que estaban los drogadictos endovenosos, y esos drogadictos tienen una prevalencia de hepatitis C entre un 52 y un 80%, y los trabajos que estuvieron en relación de la búsqueda de este grupo de pacientes tenía que ver en estudios que se realizaron en cárceles, tanto en España como en Estados Unidos. En Estados Unidos se sabe que un tercio de la población, digamos, de las personas que están en las cárceles tienen hepatitis C, por lo tanto eso constituyó una forma de detección de hepatitis C y de tratamiento con muy buenas respuestas. Y el otro grupo al cual, como mencionamos anteriormente, vamos a ir a buscar para lograr el tratamiento de eliminación, es el grupo de los hombres que tienen sexo con hombres. Y también hay una prevalencia de hepatitis C en este tipo de los hombres que tienen sexo con hombres, que son HIV negativos, que también tienen una particularidad muy interesante, y es que desde hace un tiempo en este grupo de personas se está empezando a utilizar un tratamiento de prevención para el HIV, que es el PrEP, que es el Truvada, que se puede tomar previo al acto sexual o durante la semana anterior. Y esto lo que se ha visto es que la prevalencia de hepatitis C en este grupo de personas que consumen el PrEP ha sido muy alta. De hecho, hay muchos trabajos que tienen que ver con los grupos de Holanda, con grupos de Alemania, que están en estudios con este grupo, con esta población de hombres que tienen sexo con hombres. Y entonces lo que se ve es que los que son pacientes, personas, digamos, que toman el PrEP, que son hombres que tienen sexo con hombres, HIV negativos, habitualmente tienen conductas sexuales de riesgo, y que si bien esta medicación ha reducido la incidencia de casos de HIV, ha aumentado todas las infecciones de transmisión sexual, como así también la transmisión por hepatitis C. Tal es así que las guías de la ITSA lo que hablan es que hay que hacer un asesoramiento sobre el riesgo de transmisión sexual de hepatitis C y sus usos de medidas para prevenir la infección y o transmisión de la hepatitis C, y lo que se recomienda es hacer un testeo de hepatitis C en forma anual en aquellos que tengan parejas HIV positivas o que usen el PrEP. También tenemos barreras en la microeliminación, y parte de esas barreras son barreras estructurales que dependen de la infraestructura, dependen de las desventajas económico-sociales, de pacientes que tienen obra social, de pacientes que no lo tienen, también dependen del costo del seguro de salud. Otra de las barreras es cuando hablamos recién de la prescripción, que tiene que ser solo por especialistas, y los pacientes tienen muchas demoras para conseguir los turnos, que se tenga que hacer en centros médicos centralizados. También hoy en día sigue siendo muy alto el precio de los antivirales. Existe la reinfección, sobre todo en el grupo de personas que mencionamos anteriormente. En algunos lugares también hay estigmas y discriminación
por conocerse infectados por hepatitis C. Y en algunos países también está la criminalización del uso de drogas. Por eso hay muchas personas que no quieren testearse para hepatitis C, ya que como tiene una alta prevalencia de drogadicción, el ser diagnosticados por hepatitis C conllevaría a saber que son drogadictos endovenosos y por lo tanto podrían ser encarcelados. Entonces eso genera una negativa de control. Como mencionamos anteriormente, también es súper importante y un desarrollo de lo que es el sistema de salud pública en cuanto a que hay que mejorar la accesibilidad, en donde no solamente las pruebas de laboratorio deben realizarse siempre en lugares hiperespecializados, y lo que se propone como objetivo también para la eliminación de la hepatitis C es que todos estos testeos puedan realizarse en cualquier otro lugar, en las cárceles, en los centros de atención primaria, en las farmacias, digamos que no tenga que depender solo del el hospital hiperespecializado. Y se han propuesto un montón de modelos, de los cuales algunos están relacionados, que se llaman modelos test and treat, que obviamente nosotros estamos un poco lejos, pero lo que proponen es que el paciente, cuando llegue a la consulta, pueda dentro de esa consulta hacerse un test de gota seca en el cual pueda a partir de ahí diagnosticarse su hepatitis C, y en el mismo momento se puede hacer una evaluación de su grado de fibrosis, ya sea por elastografía o por otros métodos como explicó recién Sebastián, y que el paciente se vaya a su casa desde la primera consulta con el tratamiento y que vuelva directamente a las 12 semanas simplemente para evaluar la confirmación de la cura. Y lo que se ha propuesto como esto es proponerlo como el santo grial, que sería lo ideal en cuanto a lo que es la eliminación, y que esto aceleraría todos los pasos para la eliminación de la hepatitis C, que es, como mencionamos anteriormente, un paciente que llegue a un control, que se haga un testeo, que se vaya con el tratamiento, que vuelva a las 12 semanas para confirmar la cura, y si es un paciente de alto riesgo, que sea drogadicto endovenoso, que tiene hombre que tiene sexo con hombres, que pueda tener algún método por el cual pueda testearse su viremia automáticamente y acudir al hospital, o volver a visitar al centro y volver a generar los nuevos pasos en los casos de reinfección. Nosotros obviamente todavía no estamos en este nivel, pero es lo ideal como para llegar a los objetivos de la OMS. Y por lo tanto, viendo el último pilar que hablamos de los cambios de roles, y es lo que se mencionaba anteriormente, es decir, si solo el hepatólogo es el que tiene que indicar el tratamiento para la hepatitis C, vimos que el tratamiento es súper efectivo, que no tiene casi efectos adversos, y la verdad es que en cuanto a esas indicaciones uno puede decir que en el futuro no solamente el hepatólogo podría ser capaz de indicar el tratamiento, pero les quiero reforzar la idea que mencionó Sebastián Marciano recientemente, es que si bien es un tratamiento súper eficaz y que en los pacientes no cirróticos lo puede indicar cualquier otro profesional, es súper importante que el paciente con cirrosis sea tratado por un hepatólogo y que su seguimiento sea por un hepatólogo, más allá de que la cura de su hepatitis C, después está la cirrosis y que también requiere de un seguimiento y son pacientes especiales. Entonces, ¿podemos hacer un cambio de roles y todos lo pueden tratar? Yo creo que en un futuro sí, pero no hay que olvidarse del paciente con un grado de fibrosis avanzada, un paciente cirrótico descompensado. Eso, la verdad que hoy en día tiene que quedar siempre en manos de un hepatólogo. Para que puedan hacerlo, obviamente todas las personas deben educarse y capacitarse sobre la hepatitis C en atención primaria, y sobre todo estas charlas y los cursos son muy importantes para que todos conozcan acerca del tratamiento y las formas de eliminación. Pero todo esto es muy lindo, y ¿qué es lo que pasa de la teoría a la realidad? Todo esto es lo que propone la OMS,
pero ¿qué es lo que estuvo pasando ahora? Y bueno, la realidad es que el financiamiento para el tratamiento de la hepatitis C es muy limitado. Hay una baja conciencia de la hepatitis C porque no tiene una alta prevalencia, entonces el tratamiento ocurre dentro de comunidades afectadas, hay poca conciencia entre las políticas, y cuando uno lo analiza en cada uno de los países, las políticas de eliminación de hepatitis C en cada uno de los continentes es totalmente diferente, entonces esto hace que sea muy difícil encontrar una línea general en cuanto al objetivo que tiene la OMS. También hay acceso limitado, inclusive también en nuestro país, a lo que es el tratamiento, a la prevención y al diagnóstico, y el sistema de vigilancia aún sigue siendo muy débil. Y fíjense que este es un trabajo que fue publicado en el 2020 del Liver International, y fíjense que, no sé si llegan a ver, que acá al final dice 2050, y nosotros mencionamos que el objetivo de erradicación de las hepatitis virales era la eliminación en el 2030, y 2030 está acá. Entonces, este es un trabajo que evaluó 45 países en cuanto a si iban a cumplir el objetivo de la OMS de erradicación de las hepatitis virales. Y fíjense que están todos en rojos y llegan al 2050, y toda esta lista de pacientes hoy en día no va a lograr ese objetivo. Nosotros no estamos, pero probablemente estemos en esta línea roja. Y de esos 45 países analizados, que se analizó esos objetivos de la OMS, solamente Islandia es uno de los que sí ya logró ese objetivo. Australia, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Suiza y Gran Bretaña son los únicos que van a cumplir con ese objetivo de erradicación al 2030. Austria, Alemania y Malta no van a cumplirlo en el 2030, pero tienen un objetivo de erradicación hacia el 2040, o sea que todavía dentro del semáforo están como a mitad de camino. Sobre todo ellos tienen muchos trabajos en relación a los drogadictos endovenosos, y lo que se ha visto es que como tienen mucha dificultad en cuanto a combatir la drogadicción, una de las propuestas, por ejemplo, de salud pública, lo que se ha propuesto es dejar jeringas estériles a disposición, así como nosotros tenemos las que son los preservativos gratis, por ejemplo, bueno, tienen esas medidas como para mejorar lo que es que sea una drogadicción más cuidada, si se quiere. Pero el resto de los 30 países restantes están en rojo, y hasta el 2050 probablemente no se cumpla ese objetivo de erradicación. Probablemente, bueno, nuestra principal falencia en Argentina también depende del diagnóstico, depende de la accesibilidad que tiene la gente a los centros de especialistas. Depende de que hay muchas obras sociales o laboratorios en los cuales no se pueden hacer ni siquiera laboratorios con hepatogramas ni cargavirales, entonces todavía en Argentina tenemos mucho para trabajar. Vamos a seguir estando en rojo, pero ojalá que podamos cumplir con este objetivo de la OMS. Así que por ahora muchas gracias por su atención, y los voy a dejar con la última charla, que también va a profundizar un poco más las estrategias de eliminación. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación, excelente. Vamos a continuar con la última charla, y después de esta última charla vamos a seguir con las preguntas para nuestros disertantes, y una discusión sobre estos temas a partir de las dudas que ustedes tengan. Así que a continuación sigue la charla de estrategias de microeliminación, es la última. Lo va a dar la doctora Agustina Martínez Garmendia, que es médica hepatóloga de la sección de patología del Hospital Italiano de Buenos Aires, y es miembro de la subcomisión de patólogos jóvenes de la Sociedad Argentina de Patología. Así que bueno, seguimos con la última charla. Buenas tardes a todos, soy Agustina Martínez Garmendia, médica hepatóloga. Estoy muy contenta de poder estar hoy con ustedes pensando sobre las oportunidades que debemos considerar para aplicar estrategias de microeliminación. Ya hemos hecho un recorrido sobre la prevalencia del virus de la hepatitis C durante las presentaciones previas, así que únicamente quiero volver a mencionar que la infección crónica por hepatitis C se considera un problema de salud pública.
y que además se asocia a cirrosis, hepatocarcinoma y muerte. Es por eso que la OMS se plantea los siguientes objetivos para el año 2030. Disminuir la incidencia en un 90% del virus de la hepatitis C y reducir la mortalidad en un 65%. Para esto debemos poder diagnosticar al 90% de los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C y tratar al menos al 80%. Es en este punto donde identificamos uno de los principales problemas, que es el subdiagnóstico. Entonces, identificando este problema, tenemos que pensar cómo logramos estos objetivos. Hay un trabajo publicado por Mendizábal en el 2019 donde explican de una manera muy gráfica cuáles son las barreras que identifican ellos en el momento de plantearse la eliminación de la hepatitis crónica por virus de hepatitis C. Se presentan conflictos tanto en el ámbito del paciente como del médico y como en el sistema de salud. Por lo tanto, tener la capacidad de seleccionar estas barreras nos va a facilitar para llegar a una solución. En el caso de los pacientes, algunas barreras que se identifican son el acceso limitado a profesionales capacitados, los miedos y dudas que se generan sobre el tratamiento, el estigma social de tener hepatitis o el desconocimiento mismo del virus de la hepatitis C. Entonces, algunas de las soluciones que se plantean son generar campañas de concientización y testeo, crear contenido de lectura para poder educar a los pacientes, entre otras cosas. En el caso de los médicos, el concepto equivocado sobre el tratamiento y el conocimiento limitado sobre el diagnóstico de hepatitis C son barreras que creemos que podríamos solucionar educando y ofreciendo programas para entrenar a los médicos y formarnos en tratamiento simplificado. Es decir, descentralizar el diagnóstico y el tratamiento a médicos de primera línea de atención. En cuanto al sistema de salud, si bien hoy en día se está trabajando mucho sobre este área, la falta de proveedores para el tratamiento, el escaso acceso al test diagnóstico, los costos elevados y la falta o la escasez en realidad de guías nacionales sobre tratamientos simplificados fueron los problemas más grandes que se identificaron, y como soluciones se plantea identificar grupos de alto riesgo, ampliar fondos para iniciar programas de eliminación de virus de la hepatitis C, proponer estrategias nacionales y provinciales para eliminar el virus, entre otras. Creo que es importante resaltar que la falta de acceso a las pruebas de PCR, de carga viral y al tratamiento del virus de hepatitis C en países con recursos limitados es una epidemia silenciosa que tiene importantes consecuencias. La solución a este desafío sería desarrollar test diagnósticos fiables, baratos, fáciles de usar, que se puedan realizar en centros de testeo o en campañas de concientización. Actualmente existen test rápidos que arrojan resultados en 5 a 30 minutos y varía mucho la sensibilidad y especificidad en estos tests. Entonces también es importante conocer cuál es la oferta que tenemos y cuál es la sensibilidad y especificidad en cada caso. Y en cuanto a cómo logramos los objetivos que propone la OMS, desde el gobierno de la ciudad y ya varias fundaciones se han implementado campañas de concientización y testeo. En lo personal creo que estas estrategias tienen un impacto modesto, pero que debemos seguir ampliando en las diferentes áreas del país para que esto pueda seguir aumentando y llegando a cada vez a más personas. Otra herramienta es descentralizar el diagnóstico y el tratamiento, y para esto debemos educar de especialistas a no especialistas, ya que cualquier médico de primer nivel de atención hoy en día puede tratar el virus de la hepatitis C.
Y siguiendo un poco con esto de la estrategia de educar de especialistas a no especialistas, les quiero contar que desde el Hospital Italiano, así también como se hace en otros centros, por ejemplo el Hospital Universitario Austral, realizamos encuentros mensuales con el proyecto ECO, donde médicos de distintos puntos del país presentan sus casos clínicos para poder discutirlos con expertos en el tema. Inicialmente en este proyecto solamente participaban médicos hepatólogos y médicos infectólogos, y ahora por suerte cada vez es más frecuente que se sumen médicos de primera línea de atención, los cuales son más que bienvenidos, por supuesto, y hace que los encuentros sean cada vez más interesantes y más numerosos. Así que también aprovecho para ampliar la invitación a todos los que nos estén escuchando, ya que cuanto más seamos, más vamos a poder discutir y más enriquecedor va a ser para todos continuar con este tipo de proyectos. Por eso es tan importante que incorporemos el concepto de microeliminación para el virus de la hepatitis C. ¿Qué es la microeliminación? Una de las definiciones dice que es dividir las metas nacionales de eliminación en objetivos más pequeños enfocados en subpoblaciones o subgrupos. Y para aplicar microeliminación tenemos que identificar quién es la población blanco, quiénes son estos subgrupos donde tenemos que ir a testear, diagnosticar y tratar el virus de la hepatitis C. Esta población blanco pueden ser los usuarios de drogas intravenosas, las personas que recibieron o reciben hemoderivados, trasplantes o hemodiálisis, personas que están privadas de su libertad, personas que tienen relaciones sexuales de riesgo, personas que viven con VIH, excombatiente, entre otros. Con respecto a los usuarios de drogas intravenosas, varios trabajos ya han demostrado que la experiencia con estos pacientes tiene elevadas tasas de curación, igual que aquellos que no son usuarios de drogas intravenosas, que tienen una efectividad alta independientemente del consumo concomitante de drogas, y que tratar a estos pacientes reduce la transmisión del virus de la hepatitis C. En cuanto a las personas privadas de su libertad, en el resto del mundo e incluso en nuestro país, algunos equipos ya están trabajando sobre esto y se han visto tasas elevadas de adherencia y de curación en este tipo de población, lo cual reduce la transmisión del virus de la hepatitis C, y por suerte se ha logrado microeliminación en más de una institución. Acá se plantean algunos desafíos que se presentan en este tipo de población, que es la articulación entre las disciplinas, cómo acceder, las facilidades que uno tiene para ingresar a las unidades, cómo puede ser el tipo de testeo, seguimiento y demás. El seguimiento también de aquellos pacientes que permanecen por poco tiempo en estas unidades o se trasladan a otros lados, que no haya pérdida de pacientes o pérdidas de seguimientos, y son puntos a fortalecer en este tipo de población. Les quiero contar que hay aproximadamente 224 unidades penitenciarias en todo el país, de las cuales 188 cárceles son provinciales y 36 cárceles son federales. Hay un total, hay más de 100.000 personas privadas de su libertad, con una población carcelaria federal de 11.500 personas aproximadamente. Solo en la provincia de Buenos Aires se concentran 75 cárceles, eso es más o menos el 35%. Tenemos un total de 55 cárceles provinciales y 20 cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Y la alta prevalencia de hepatitis virales crónicas en contexto de encierro nos plantea el desafío de continuar reforzando las estrategias de microeliminación
así como también redoblar la promoción y prevención de las hepatitis virales en estos ámbitos. Les quiero mostrar un trabajo del Ministerio de Salud del año 2017, donde se hizo un estudio observacional de corte transversal en 6 unidades del Servicio Penitenciario Federal, donde se incluyeron 2.277 internos a quienes se les tomó una muestra de sangre y se evidenció una prevalencia del 3,3%. Cabe destacar que se asoció también a una alta prevalencia de usuarios de drogas intravenosas. Todos los internos en este caso recibieron consejería pre y post-test. Se les hizo también una devolución personalizada de los resultados y se les brindó atención a aquellos pacientes que fueron positivos. Entonces acá no solamente se tuvo la oportunidad, obviamente, de ofrecer tratamiento a quienes tuvieron resultado positivo, que fue una tasa del 3,3%, mencionar que además es una tasa bastante elevada, sino que además se aprovecha la oportunidad para la educación de los internos, para también ayudar a la prevención y dar herramientas para la prevención del contagio. Como sabemos, los centros de diálisis, como mencionamos anteriormente, tienen una tasa de infección por hepatitis C alta y en nuestro país tenemos aproximadamente 612 centros de diálisis en total, esto según el Registro Argentino de Diálisis que se mencionó en el 2019. 245 centros están ubicados en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. El resto sí están distribuidos en el resto del país y en total hay más de 30.000 pacientes en diálisis, así que obviamente creo que acá tenemos una subpoblación muy grande para seguir trabajando en microeliminación. Como conclusión, hoy podemos curar a más del 95% de los pacientes con hepatitis C. Sin embargo, nos preocupa que la mayoría de las personas con hepatitis C aún no han sido diagnosticadas. Las estrategias masivas de testeo suelen ser poco efectivas y es por eso que los esfuerzos deberían dirigirse a la población de mayor riesgo de hepatitis C, aplicando microeliminación. Reforzar que la estrategia de microeliminación se centra en conocer la epidemiología y establecer un plan de acción centrado en el abordaje integral de las personas, para lo que resulta fundamental la educación y promoción de la salud en un espacio adecuado para poder esclarecer dudas e inquietudes. Los médicos no especialistas deberían conocer y aplicar el tratamiento simplificado a quienes sean candidatos para el virus de la hepatitis C. Hoy ya hay evidencia que la población de personas privadas de su libertad, los usuarios de drogas intravenosas y los pacientes en diálisis pueden ser tratados de manera eficaz con drogas de acción directa. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Agustina. Muchas gracias a los disertantes que estuvieron hoy presentes dando sus exposiciones muy interesantes todas. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a abrir unos minutos a las preguntas, así que bueno, tengo una pregunta, por lo menos 1 o 2 para cada uno. Vamos a empezar por la primera que tengo acá. Esta pregunta creo que bueno, se ha tocado un poco en alguna de las charlas, pero bueno, lo vamos a hacer en este caso al doctor Marciano. Es una pregunta que viene desde San Juan, de la doctora Enrico, a quien agradecemos que siempre está presente en todas nuestras exposiciones. Bueno, lo que pregunta la doctora Enrico es si la estrategia de que los médicos de primera línea, traten a estos pacientes, si esto no hace peligrar que el uso de tratamientos de alto costo con menos limitaciones haga que las obras sociales limiten la autorización de los mismos, y si hay alguna experiencia o qué experiencia tienen en relación a la apertura de esto en el terreno real. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Constanza, gracias por la pregunta. Es muy interesante lo que planteás. No es fácil, obviamente, cambiar un paradigma de abrir el juego para una enfermedad que clásicamente fue una enfermedad muy de nicho.
Así que es natural que haya cierta resistencia, tanto en la comunidad de especialistas como en los médicos de primera línea y en los financiadores. En nuestra experiencia en particular, acompañamos a que los médicos de primera línea los traten. Recibimos muchas consultas telefónicas a través del programa ECO y demás, y facilitamos el tratamiento dándole herramientas, y obviamente peleamos con los auditores y los financiadores de la misma manera que peleamos nosotros también por algunos tratamientos. Todo lo que tiene que ver con Ministerio de Salud está muy allanado. Ahí no va a haber problemas, y ahí tienes más o menos un tercio de la población comprometida. Así que yo creo que el riesgo es mayor en no abrir el fuego que en abrirlo, pero sin duda los primeros tratamientos pueden no salir del todo bien, ¿no? Esto nos pasó a todos. La primera vez que nos enfrentamos a tratar una enfermedad, seguramente no lo hicimos tan bien como después. Ahora, se dieron todas las cosas como para que sea sencillo. Tratamiento perfectamente tolerado, altísimamente eficaz. La verdad que si este tratamiento no se abre a primera línea, no veo otra enfermedad que pueda hacerse con esta facilidad. Así que yo creo que estoy muy a favor de esto. Creo que todos estamos, pero nos cuesta la implementación. Creo que al principio es acompañando y educando a distancia. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Tengo alguna pregunta también para la doctora Garrido, que dice que en los pacientes tratados y que fueron curados para hepatitis C, que siguen consumiendo drogas, y si haces testeos, cada cuánto, cómo debería hacerse esto. Hola Adri, hola a todos, gracias por la invitación, gracias por las preguntas. Sí, las recomendaciones es seguir testeando a los pacientes por lo menos una vez al año, y si tienen conductas de alto riesgo se puede hacer cada intervalos menores, porque los pacientes que son tratados y curados se pueden reinfectar, como lo vimos en varias de las charlas, así que es una recomendación testearlos por lo menos con anticuerpos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, sigo haciendo una pregunta a cada uno que voy recibiendo en el chat privado. Bueno, para Agustina preguntan qué pasa con respecto a los adultos mayores como población de riesgo con respecto a esto de la microeliminación. Hola, hola a todos. Muchas gracias por las preguntas. En cuanto a los adultos mayores, sí, hay algunas propuestas sobre tratar a los adultos mayores, sobre todo a los que han recibido transfusiones antes del año 94, o son pacientes que han presentado factores de riesgo. Algunas de las propuestas son por ahí ir a buscar en geriátricos o centros de PAMI, donde por ahí hay más población todavía. No lo mencioné en la clase, en la charla, pero sí es población que hay que tener en cuenta a tratar, ¿no? Es parte de la población blanco. Perfecto, Agus, súper claro. Y hay una pregunta para Moni, que fui también seleccionando, que dice, ¿qué pasa con las barreras de la microeliminación? Pero bueno, principalmente apuntan a nuestro país, me imagino. ¿Sí? En Argentina, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las principales barreras en estas estrategias de microeliminación? Bueno, gracias por las preguntas. Bueno, en Argentina hay muchas barreras para la microeliminación, sobre todo los pacientes que se tratan en un hospital público, lo que les mencionaba antes del Santo Grial, como muy hasta utópico. Nosotros tenemos pacientes que, o sea, el médico clínico te lo deriva a un hepatólogo, hasta que, sobre todo en estos tiempos de pandemia también, que los turnos se han prolongado un montón, por ahí están hasta 3 meses para conseguir un turno con un hepatólogo. Cuando se consigue el turno, por ejemplo, nosotros para pedir un genotipo, una carga viral, lo tenemos que pedir al Garraham. Eso tarda aproximadamente 3 meses hasta que el paciente vuelve. Cuando vuelve, si tenemos que pedir un fibroscan en el ámbito público, solamente se puede pedir en el Hospital Muñiz, y también tenemos mucha variabilidad, que o sea, a veces conseguimos turnos rápido, a veces están 2 meses hasta conseguir el turno. Entonces, eso de que el paciente llega, se saca sangre con la gota seca, se hace el fibroscan o se evalúa la fibrosis en el momento y se va con el tratamiento, no nos pasa. Nosotros podemos llegar a estar de entre 6 meses a 1 año hasta tener la evaluación completa de un paciente con suerte, pedir la medicación
serio, más o menos eso está un poco más aceitado, no está tardando tanto como en otras épocas. Pero bueno, la verdad es que esa sería nuestra principal barrera acá, sobre todo pensándolo en el ámbito público, ¿no? Eso de hacer todo en 30 minutos y que vuelva a las 12 semanas, la verdad que me parece que es una de las principales barreras también que estamos teniendo nosotros, ¿no? La accesibilidad y la descentralización son uno de los principales puntos que quizás deberíamos mejorar. Pero bueno, obviamente son obras de salud pública las que se necesitan para mejorarlo en ese aspecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Hay otra pregunta para Sebastián acá en el chat, que dice que, ¿qué opina Sebastián de mirar a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles con la visión de evitar la sinergia de daño cardiovascular y pacientes obesos y o diabéticos? ¿Qué pienso de tratar, me dijiste, Adrián, perdón? Sí, dice, ¿qué opinan de mirar? Dice, me imagino que es observar o tratar a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, dice, pensando un poco en evitar la sinergia de daño cardiovascular o en los pacientes diabéticos. Sí. Bueno, yo creo que, a ver, en alguna época muy histórica había que encontrar casi una excusa para tratar a un paciente con hepatitis C. Queríamos que tenga por lo menos fibrosis avanzada en la era interferón, porque si no, no se justificaba el tratamiento. Entonces teníamos indicaciones de tratamiento. Ahora no hay indicaciones de tratamiento. El tratamiento es universal. Puede haber un paciente que no se beneficie del tratamiento, un paciente muy añoso con una expectativa de vida baja, digamos menos de 2 años. Entonces, en realidad me parece que estamos en un punto donde yo trato de no hablar de indicaciones del tratamiento para que no se confunda de alguna manera. Todo paciente diagnosticado es tratado. Ahora uno podría decir, los pacientes con hepatitis C crónica tienen un riesgo relativo elevado por 2 o por 3, dependiendo de los estudios, de tener enfermedad cardiovascular, de tener diabetes. Entonces quizás la pregunta viene orientada a si la población a la que tenemos que ir a buscar son centros de endocrinos, centros de cardiología, para ver si ahí encontramos. Y es ahí donde empezamos a entrar un poco en conflicto, porque la estrategia también es el testeo universal a mayores de 18 años, así que tampoco habría que buscar una excusa para ir a buscarla en esa población. Entonces, para mí el mensaje tiene que ser más fácil. Tratemos a todos los adultos al menos una vez en la vida y tratemos a todos los diagnosticados. Creo que estamos pagando un poco el precio de haber hecho 2 o 3 eras del enfoque de la hepatitis C, donde, como te decía, una época muy compleja inicial, donde los tratamientos eran muy malos, y entonces había indicaciones de tratamiento, y ahora estamos en el otro extremo. Tratemos a todos y tratemos a todos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, creo que un poco nos da esperanzas esto que se puso de título como la jornada, que una Argentina sin hepatitis C es posible, y como decía el título, concientizar, capacitar, detectar para curar, y creo que bueno, hoy quedó plasmado que se puede hacer, así que bueno, les agradezco a todos, Agustina, Mónica, Sebastián, María Laura, a todos ustedes que estuvieron presentes hoy acompañándonos. Me parece que es el camino hacia la erradicación, seguir formándonos juntos, aprendiendo y seguir avanzando en este camino. Así que bueno, agradecer a la Sociedad Argentina de Patología, un especial agradecimiento al laboratorio AVI por la posibilidad de que podamos hacer estas presentaciones, y bueno, esperamos vernos pronto. Un saludo grande para todos. Bueno, muchísimas Chao, gracias. muchas Un saludo gracias. grande. Buenas Chau, noches. chau.